Bien, señor Dumiers, 3 preguntas para usted. ¿Qué tienen en cuenta cuando deciden poner una nueva tienda? ¿En qué se apoyan y qué recursos utilizan? Que eso es Complicado. una pregunta larga. Una tienda se puede poner en cualquier sitio. Entonces, después estudiamos un poco. El único límite que nos ponemos es el número de habitantes. Es decir, que debajo, voy a decir una cifra muy pequeña, debajo de 5.000 habitantes, parece difícil en el tipo de tienda como de Decathlon. No he dicho que no podíamos ir debajo de otro nombre, pero en todo caso de Decathlon, si hay más de 5.000 habitantes, esta ciudad nos interesa. Después, depende de las oportunidades, las autorizaciones, que a veces es bastante complicado. Y lo hacemos con 3 tipos de tienda. La mínima que queremos hacer es 4.000 metros cuadrados, después 8.000 y después todavía lo que no tenemos son 12.000 metros cuadrados. Espero un día en Zaragoza, ¿por qué no? ¿Por qué no? Siguiente pregunta. ¿Funcionaría realmente todo lo que nos ha expuesto si no ofrecieran sus productos al precio más económico del mercado español? No, seguro que no. Es que no lo he dicho cuando he hablado del sentido. La primera cosa que se puede pensar como cuando hablamos de precio, de acercar el deporte, es hablar de precio. Y es la verdad que hemos puesto en marcha una estrategia ya desde hace 4 o 5 años y que le llamamos en interno los productos azules. Y estos productos azules son los productos técnicos baratos que van a permitir a nuestros clientes de descubrir un deporte. No son productos de alto nivel, son productos de nivel sencillo, pero técnico, son realmente productos de deportes, pero a un precio realmente accesible. Y es la verdad que a veces hacemos la diferencia porque alguien que quiere probar un deporte nuevo, decirse que no tiene que gastar 200 o 300 euros para empezar un deporte, cambia un poco las cosas. Y a este nivel es la verdad que creamos el mercado y poco a poco lo que se podía vender en una ciudad con la llegada de Decathlon, el mercado cambia un poco y el mercado se pone mucho más amplio. Última pregunta. ¿Es compatible o son compatibles las marcas Pasión con la imagen de alta calidad? Sí, espero que sí. En todo caso, es el objetivo. Es la verdad que nuestra estrategia es de empezar con la práctica de la mayoría de la gente, es decir, no sacar desde el principio el producto de más alta gama posible, porque lo que nos interesa más es la práctica de masa, es decir, dar ganas realmente a todo el mundo. Después, poco a poco, subimos en la gama y nuestro objetivo en nuestra política comercial, además, es de cubrir todos los usos, desde la persona que casi descubre el deporte hasta el profesional, que él va a querer el producto lo más adecuado posible. Y hoy en algunos deportes ya lo hemos sacado. Señor Dumier, director general de Decathlon, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros.